Ok, buenas tardes, señoritas, jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Sí, doctor, buenas tardes, sí se le escucha. Ya, ok. Soy el doctor Carlos Medina del Hospital Nacional 2 de Mayo. Hoy día, hoy día 28 de junio, vamos a llevar a cabo esta reunión teórica que nos han encomendado realizar con ustedes y cuyo tema es la historia clínica. La historia clínica geniturinaria, desde ese punto de vista, vamos a valorar justamente la enfermedad actual, vamos a hablar de los síntomas y signos que se presentan en problemas primariamente de origen geniturinario, vamos a hablar de los antecedentes, el examen físico preferencial, esto es de las vías urinarias, vamos a hacer un recordaris de la parte anatómica y el examen físico de los genitales masculinos y femeninos, y también vamos a referirnos inicialmente a algo más de la próstata, porque después va a haber una clase del síndrome urinario, el síndrome de uropatía obstructiva, y esto va a ser ahí más amplio. Ok, pues bien, vamos a revisar primero lectoscopía, ¿no? Lectoscopía es algo muy importante desde el punto de vista de la historia clínica, es la primera parte de la historia clínica y por lo tanto nosotros tenemos que observar a nuestro paciente, si bien cuando ingresa al consultorio externo y estamos nosotros esperando su ingreso y observamos el mismo, o cuando nosotros nos acercamos a su cama hospitalaria, donde el paciente está esperando que nosotros le hagamos la atención respectiva. En lectoscopía, lógicamente, desde el punto de vista general, debemos valorar la edad aproximada, el sexo, ¿no? El estado de gravedad y en este caso signos característicos que pudiéramos observar fundamentalmente en las facies, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de problemas geniturinarios o renales, lo que vamos a encontrar generalmente en relación a ello son facies abotagadas, aumentada de volumen, ¿no? Hematosas en sí. Puede haber una palidez, pero esta palidez se diferencia de otras, eh, de otros orígenes. En este caso, el color, desde el punto de vista nefrológico, es terroso. Podemos asistir a un paciente que ectoscópicamente ya valoramos un edema generalizado. Entonces, eso es muy importante. Cuando entramos ya a la anamnesis, recordar, escribir lo que uno recuerda, entonces la afiliación. Siempre hemos dicho que la afiliación para la medicina, para el médico, es muy, muy, muy importante. Es diferente de lo que es para otras entidades públicas, como es la identidad del DNI, el pasaporte, la inscripción en una universidad, la inscripción en un club, qué sé yo. En cambio, para nosotros, desde que observamos al paciente ectoscópicamente y después constatamos en la afiliación, la edad es importante. Hay patologías de toda la economía del cuerpo, ¿no? Que tiene predilección por ciertos grupos etarios. Entonces, hay en nefrología también y lo mismo. Hay problemas que se presentan mayormente en grupos etarios diferentes. También hay patologías que se presentan en relación al sexo, masculino o femenino, ¿no? Ahora llamado género. El lugar de procedencia puede llevarnos a un elemento valorativo desde el punto de vista renal. Muchas infecciones renales, problemas renales, eh, se pueden valorar cuando el origen, ejemplo, es en el sureste, la zona de Apurímac, Cusco, mucha gente tiene problemas renales. La ocupación también tiene que ver bastante con un problema de tipo energético o deshidratación que puede conllevar a un problema de nefropatías de ese tipo. Entonces, ya vamos a ir viendo en el camino esto. Cuando hablamos de sintomatología y signología, estamos hablando del fundamento principal que es la fiebre. La fiebre es común, el síndrome febril es común a muchas patologías, a muchos agentes etiológicos, pero si la fiebre va asociada al edema, ya estamos
haciendo más específico el problema. Y si eso lo adosamos a dolor lumbar, también lo estamos haciendo en forma más específica. Tenemos que valorar la alteración de la micción. El hecho de orinar puede dar acorralar, acompañarse de disuria, de polaquiuria, de poliuria, de nicturia, de anuria, de tenesmo vesical. Miren todos estos elementos sintomáticos y signologicos. La misma orina, el aspecto de la orina es muy importante tener en cuenta. Un ureanálisis nos puede permitir ver el aspecto, el color, el volumen y desde el punto de vista semiológico, el chorro de orina. ¿Qué tal caudal tenemos nosotros al orinar? Todo ello desde el punto de vista anamnésico. El paciente nos explica el problema. Si hablamos de la fiebre, decía que esta signología y sintomatología o síndrome acompaña a muchos padecimientos renales, fundamentalmente los que tienen que ver con procesos infecciosos inflamatorios desde la zona pielonefrítica y pasando por los problemas de tuberculosis renal. Ya vamos a ver los elementos necesarios desde el punto de vista topográfico. El edema se presenta característicamente desde el punto de vista de origen renal en los párpados. Los párpados edematosos, ¿no? En los elementos de las extremidades que pueden o no estar aumentados de volumen, pero que pueden tener edema permanentes, que se diferencia de otros tipos de edema. Ejemplo del cardíaco. El cardíaco está en relación fundamentalmente al tiempo y a la posición que adquiere el paciente. El edema cardíaco aparece en el transcurso del día y desaparece con el reposo. En cambio, el edema de origen renal es un edema constante, que no tiene relación justamente con las actividades físicas, sino constante, ¿no? Entonces, hay que valorar eso en forma principal. El dolor renal, la lumbalgia. La gran mayoría de veces nuestros pacientes pueden hablar de dolor de riñones, entrecomillado, pero la gran mayoría de pacientes que nos hablan de dolor de riñones, entrecomillado, nos están hablando generalmente de problemas osteoartrósicos, de problemas artrálgicos de la columna lumbar. Cuando el dolor se refiere al de origen renal, está hablándonos de patologías ya más severas. Generalmente el riñón no duele, lo que duele es la cápsula renal. Entonces, para que el riñón duela, tiene que distender la cápsula renal, aumentar de volumen. Y hay enfermedades muy graves que pueden estar y no aumentan de volumen en la cápsula renal, no distienden, y por lo tanto no hay dolor. Entonces, el dolor aparece generalmente por aumento de volumen del riñón. Un absceso periférico, un tumor, un crecimiento renal por enfermedades severas. Por eso hay que diferenciar entre este riñón, que les explico, y los problemas de patologías musculares y de la columna vertebral. El dolor renal, les decía, está en relación justamente a la distinción de la cápsula renal. La característica es un dolor sordo, constante. Hay una sensación de doloribilidad no específica. En cambio, cuando hablamos del dolor pélvico, cuando hablamos del dolor uretral, ahí sí estamos hablando de un problema que tiene relación con la micción, con la infección o con los cálculos. Este dolor ureteral es intenso, es agudo, hay irradiación hacia el cuadrante inferior del abdomen, a la región anterior, es migratorio cuando hay cálculos, camina el dolor y empeora justamente cuando el problema llega a la zona más distal del aparato urinario como es la uretra. Entonces, hay que diferenciar los tipos de dolores.
También se habla del dolor vesical. Estamos hablando de la vejiga que está en la zona hipogástrica, ¿no? Y que este dolor está en relación al momento de orinar. Este dolor vesical disminuye al evacuarse totalmente el volumen urinario, ¿no? El dolor es espasmódico. Recuerden que la vejiga es un músculo, ¿no? Y fundamentalmente este dolor está en relación al volumen urinario y desaparece, como les digo, terminada la micción. El dolor ureteral. Los uréteres comienzan en la pelvis renal y terminan en la vejiga, ¿no? Los uréteres están en ambos lados. Ya vamos a ver los acodamientos. Las infecciones ureterales, ¿no?, pueden ser dolorosas y esto puede aumentar al momento de orinar. Puede crear problemas en la erección. Y este dolor ureteral, ¿no?, es, como les repito, migratorio, va de atrás hacia adelante y puede o no acompañarse de disuria. La disuria ya es un problema mucho más distal. Ya el problema está generalmente en la uretra. Y cuando hablamos de la uretra, ¿no?, estamos hablando de que haya patologías localizadas en las mismas. Puede ser por un cálculo renal migratorio o puede ser por esteanosis propia de la uretra por problemas de enfermedades localizadas en la misma, enfermedades de actividad sexual, las enfermedades de transmisión sexual. Dolor ureteral, dolor uretral, dolor vesical. Miren ustedes la sintomatología. Este esquema está en relación justamente a decirles los riñones bilaterales, la pelvis renal, los dos uréteres, su ingreso por la región posterior de la vejiga propiamente dicha y la uretra. Entonces, si tenemos en cuenta esta parte anatómica, también nos va a permitir, ¿no?, diferenciar los tipos de dolores de acuerdo al nivel urinario. Algo importante, tenemos que clasificar la sintomatología urinaria de origen alto y la sintomatología urinaria de origen bajo. Anatómicamente, la sintomatología urinaria baja se refiere a la vejiga y a la uretra. La sintomatología urinaria alta se refiere a lo que suceda a nivel del riñón, a nivel de la pelvis renal y los uréteres. Hablemos de la sintomatología de proceso inflamatorio infeccioso urinario bajo. ¿Qué molestias están en relación directamente con el problema urinario bajo? En este caso, la disuria. La disuria es el dolor que tiene la persona al orinar, durante el acto de orinar. Abre el caño, duele, termina de orinar, cierra el caño y ya no duele. Eso es disuria. La polaquiuria está en relación a la necesidad de tener que orinar, abre el caño y son gotas las que orina, escasa cantidad, termina el acto de orinar y nuevamente vuelve la sensación de necesidad de orinar. Camina 2, 3 metros y otra vez tiene la sensación, vuelve al baño. Orina, abre el caño, gotas. Eso es polaquiuria. La urgencia miccional está en relación a la necesidad imperiosa de orinar, sí o sí. La persona tiene que orinar sí o sí. Si trata de inhibir la misma, igual se orina. Una urgencia miccional o una urgencia urinaria. El tenesmo vesical está en relación
a la sensación de orinar y no sale nada. La molestia es intensa, el tenesmo vesical, abre el caño y no sale nada. Puede estar o no asociado al dolor suprapúbico. Dolor suprapúbico. Estas molestias urinarias bajas pueden ser independientes de cualquier otra molestia, pero también hay sintomatología de infección urinaria alta. La baja se puede convertir en alta o la alta puede comenzar propiamente dicha en esa zona. ¿Y qué molestias sintomáticas son de las vías urinarias altas? El malestar general y la fiebre. Los problemas urinarios bajos no producen fiebre, no producen malestar general. Los problemas que producen las infecciones urinarias bajas son localizadas. En cambio, las altas, miren ustedes, tiene fiebre, tiene malestar general, dolor lumbar, que ya lo hemos conversado, puede asociarse a síntomas generales, como son las náuseas, y asociarse también a los vómitos. Dependerá de los síndromes urinarios que después van a conversar durante este capítulo. El paciente puede decirnos que la orina es maloliente. El paciente puede verificar que es turbia. La orina por sí solo tiene un olor sui generis. La orina por sí solo tiene un color sui generis. Sui generis quiere decir que corresponde directa y exclusivamente a ellos. Las deposiciones, las heces tienen color sui generis. La sangre tiene color sui generis. La sangre tiene olor sui generis. Las deposiciones, las heces, las cámaras tienen olor sui generis. En este caso, la orina también normalmente tiene un color sui generis y un olor sui generis propio de ello. Podríamos ser un color amarillo ámbar. Pero el paciente sabe que sus orinas están oliendo mal, que no corresponden a su propia incumbencia. Entonces a eso le llaman orina maloliente. Sintomatología y signología de infección urinaria alta. También hay signologías inherentes directamente a síndromes que van a revisar posteriormente. Por decirle, la insuficiencia renal crónica, ¿no? Generalmente en un momento dado puede producir uremia, y a esto dan sintomatologías urémicas. ¿Qué sintomatología urémica podría estar asociada a un problema renal crónico? Las náuseas, los vómitos, la pérdida del apetito, el adelgazamiento. Todos estos que corresponden a un síndrome general, me dirán ustedes. El prurito, la debilidad, la astenia, la letargia, la confusión mental, la anemia. Recuerden ustedes que el riñón tiene un componente muy importante para el manejo de la hemoglobina, la palidez terrosa que les hablaba, la pérdida del sueño, la disminución del sueño o viceversa, insomnio. Todos estos signos generales. También de acuerdo al nivel de lesión, en este caso el crecimiento prostático en el varón, el crecimiento prostático en el varón puede estar asociado a una sintomatología urinaria baja, la disuria, la polacuria, el tenesmo vesical, que ya lo hemos comenzado. Puede estar asociado a la pérdida de volumen y caudal del chorro urinario. Puede estar asociado al goteo de la micción al final de la orina. El paciente puede tener un goteo inconsciente, que es clásico ver en las personas, en los varones de la tercera edad o de la cuarta edad, en la cual dejan mojado al lado de la taza o del water, gotean el pantalón
y no se dan cuenta, porque es un goteo final de la micción que no está controlado conscientemente. Puede haber retención urinaria. Hombres y mujeres pueden tener retención urinaria, pero en el crecimiento prostático la retención urinaria corresponde a esta. La urgencia miccional puede haber en hombres y mujeres, pero la urgencia miccional asociada al crecimiento prostático es evidente. La incontinencia urinaria puede haber en hombres y mujeres, pero el crecimiento prostático conlleva en algún momento del proceso incontinencia urinaria. En el varón es verificable, él mismo o sus familiares, la bifurcación del chorro. Dos hilos de chorro al mismo tiempo, como si fueran dos caños. Todo esto es síntoma y signología prostática. Te va a hablar más adelante también de la litiasis renoureteral. Vamos a hablar, pero en este momento en el que ustedes necesitan tener el conocimiento panorámico de los síntomas y signos para poder comenzar a conversar con sus pacientes, es importante hablar del dolor abdominal también. Este dolor abdominal que se inicia muchas veces en la región lumbar y que va hacia la zona anterior, ¿no? Está asociada justamente a lo que es el problema de cálculos o litiasis renoureteral. El olor es tipo cólico, es muy intenso, ¿no? Como decíamos al inicio, el muslo y la región genitourinaria se ven comprometidas. Este dolor renoureteral puede acompañarse de tenesmo vesical y de disuria, ya hemos dado los conceptos de los mismos. Si el problema es alto, se inicia en la pelvis renal y conlleva un proceso infeccioso, esto puede ir acompañado de fiebre y de malestar general. Recuerden que la fiebre es sintomatología de origen alto. El dolor no tiene una posición antálgica. Esto es muy importante. El dolor de la litiasis o cálculo renoureteral no tiene disminución de la misma al tomar posición antálgica. Es permanente. Entonces hemos revisado los síntomas y los signos de la enfermedad actual. Cada uno de ellos es importante recordar y conocer en este primer momento para poder conversar con sus pacientes. Cada uno de ellos también va a corresponder a los síndromes urinarios que posteriormente en clases pertinentes se van a ir asociando. En este primer momento es conocerlos. Pues bien, los antecedentes personales en relación a los síndromes urinarios es muy importante preguntar. Infecciones urinarias a repetición, conocimiento de cálculos renoureterales anteriores, cirugías renales anteriores, el conocimiento del paciente si tiene o no proteinuria o hematuria en épocas anteriores, y cuando hablamos de proteinuria estamos hablando de orinas espumosas con una espuma permanente. Si hablamos de hematuria estamos hablando de un paciente que conoce que orina sangre, como lavado de carne de repente. Ahí hay que en práctica conversar la valoración de los 3 vasos para valorar el origen de la hematuria. En los antecedentes personales es importante hablar de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus puede condicionar fundamentalmente en la mujer infección urinaria. El problema de la gota y la hipertensión arterial en el varón puede conllevar justamente por el acumulamiento del ácido úrico también a problemas urinarios. Las enfermedades de colágeno pueden condicionar en el transcurso de su proceso, llámese lupus eritematoso sistémico, llámese poliarteritis, y el síndrome de Sjögren, la granulomatosis de Wagner, la púrpura de Scheiner-Schoen, todas estas enfermedades de colágeno en el transcurso, en el proceso de la enfermedad, pueden condicionar problemas renales. Concomitantemente al problema general, pueden asociar enfermedades del riñón.
y por lo tanto es importante conocer estos antecedentes. En esto se refiere a preguntar, sabiendo la parte de enfermedad actual que es compatible con procesos renurinarios, preguntar, en este caso, antecedentes personales dirigidos. Ojo, ya estoy dirigiendo ya yo los antecedentes personales el hecho si han presentado o no sintomatología, signología o diagnóstico con estas enfermedades que estoy refiriendo. Es importante preguntar al paciente si se le ha practicado o no biopsia renal. Todo esto son antecedentes del paciente. Es importante recordar justamente cuando estoy ante un paciente con síndromes renales, preguntar todo esto en la historia en lo que se refiere a antecedentes personales. Y no queda ahí. Recordemos que hay preguntas abiertas y preguntas dirigidas. Las preguntas abiertas es preguntar al paciente que él exponga su problema. Las preguntas cerradas es el conocimiento del médico de los mecanismos fisiopatológicos de los síndromes que pudiera tener el paciente. Y por lo tanto, al saber los mecanismos fisiopatológicos de los problemas que tiene el paciente, en ese sentido, podemos seguir preguntando si ha habido historia de exposición a drogas. Los AINES pueden producir problemas nefrológicos. El uso de medicamentos aminoglucósidos, como es la gentamicina, la micacina, la estreptomicina, la kanamicina, son nefrotóxicos, unas más que otras. La menos nefrotóxica es la amicacina, pero en épocas anteriores hay gente que ha usado gentamicina, estreptomicina, kanamicina. Hay que preguntar por el uso de ellos, que pueden condicionar el proceso de enfermedad. Preguntar por el uso de quimioterápicos. La ciclofosfamida es un nefrotóxico de alta densidad. Puede haber abuso de fármacos. Puede haber habido exposición a metales pesados. Y todo esto es importante recordar. En un primer momento lo hacemos con nuestro historial a la mano, con nuestro elemento de preguntas a la mano. Después, con el tiempo y el conocimiento va aumentando, ya hacemos estos conocimientos y es espontáneo las preguntas cerradas que hacemos a nuestros pacientes. En los antecedentes familiares, es importante preguntar por enfermedades de poliquistosis renal. El paciente sabe si ha habido enfermedades de familiares con poliquistosis renal. ¿Por qué? Porque generalmente los familiares han tenido que ser diagnosticados y han sufrido enfermedad que los ha puesto a cama o los ha hospitalizado. La diabetes mellitus es algo muy importante que la familia sabe quién es diabético. La hipertensión arterial la misma. Los cálculos renales familiares, es importante preguntar por los padres, los abuelos. El cáncer de próstata también es algo que la familia sabe que su padre o su abuelo ha tenido cáncer de próstata. Y por supuesto, las colegionopatías que les he mencionado anteriormente. Cuando hablamos de la orina, no podemos dejar de preguntar en los antecedentes cómo evolucionó su vida urinaria. Ojo, estoy diciendo su vida urinaria, cómo ha evolucionado a través de las edades anteriores, si ha tenido o no incontinencia urinaria. Esto va asociado mayormente a la mujer, porque la incontinencia urinaria en el varón generalmente se presenta después de los 45 o 50 años. En cambio, la mujer puede estar asociado o bien a procesos urinarios anteriores o a problemas posparto. Entonces hay que preguntarles por incontinencia urinaria de esfuerzo, posmiccional y de chorros, ¿no? En dos porciones.
Decíamos que la orina es importante valorar la hematuria. Y acá les he puesto algo de lo que podemos hablar de hematuria. Ya hemos conversado de ello, pero acá investigar el origen, la fecha de aparición, la forma en la que ha evolucionado esa hematuria, factores que la predisponen, magnitud de la hematuria, en qué momento se acompaña de coágulos o no, verificar si la orina que él o la paciente han tenido anteriormente ha tenido problemas macroscópicos de pus, en este caso piuria. Estamos hablando de orinas turbias o con pus. Él o la paciente pueden hablarnos justamente de esas características evolutivas. Ojo, en este momento estoy hablando en forma evolutiva, no estoy hablando de enfermedad actual, estoy hablando de antecedentes. Con todo ello, yo ya tengo una impresión diagnóstica de síndromes anamnésicos. Siempre hemos conversado con los alumnos que yo, cuando voy a examinar, yo ya tengo que haber elaborado mis síndromes anamnésicos. Lo mínimo que debo tener es una valoración topográfica de la posible lesión. Síndromes topográficos. Y el examen físico es para confirmar o descartar mis síndromes que ya estoy yo formulando en la anamnesis. Recordemos que la anamnesis es la parte más importante de la historia clínica. La anamnesis conlleva al 60 a 70% de todo el proceso diagnóstico, 20% el examen físico y 10% el examen complementarios. Entonces, el examen físico está en relación a ello. Igualmente, ya hemos hablado de las fascias renales, ya hemos hablado de la palidez, ya hemos hablado de los movimientos del paciente que pueden estar en relación justamente a estos estados de enfermedad crónica, fundamentalmente crónica, de origen renal. Cuando hacemos el examen físico, la inspección es la primera parte del examen. Por lo tanto, la observación que se tiene que hacer al paciente debe ser en posición sentada y en posición de cúbito dorsal. Debemos observar las fosas lumbares, debemos observar si hay asimetrías o no, si hay abombamientos o no, todo a la inspección. Ojo que me estoy refiriendo a la parte genitourinario, en el abdomen, en la región lumbar. Ya en el aparato digestivo hemos evaluado las valoraciones de las mismas que se van a complementar en este caso al hablar de genitourinario. Por lo tanto, la palpación es complementaria también. En este caso vamos a buscar los puntos renoureterales, vamos a buscar el peloteo renal, de acuerdo a la anamnesis, vamos a buscar tumoraciones, si las hay o no, de origen renal. Entonces, todo lo que se está conversando en este momento es complementario, se asocia a lo que ya se ha hecho en los capítulos anteriores. En la práctica se va a hablar de la palpación bimanual, en este caso de Guyon, cómo se palpa. Se va a hablar del peloteo renal. Para eso hay videos también para que se pueda colocar al momento de la práctica. Tengan ustedes a la mano para que pregunten a sus profesores. Se va a hablar de los puntos renoureterales. En los puntos renoureterales se tiene que hablar de la localización de los mismos y por qué existen los mismos, ellos, y por qué pueden doler los puntos renoureterales. Eso es palpación, puntos dolorosos. Acá en teoría se los estoy presentando para que en la práctica se pueda conversar mucho mejor. Los puntos renoureterales se las estoy dejando en este caso a disposición para que ustedes lo lean.
Debemos saber que existe el punto renoureteral superior, el punto renoureteral medio y el punto renoureteral inferior. Eso es muy importante. Debemos saber que hay puntos dolorosos renoureterales posteriores. Para eso se utiliza la percusión, la puño-percusión lumbar. Y la puño-percusión lumbar nos va a permitir justamente valorar dos ángulos: el ángulo costo vertebral y el costo muscular. La puño-percusión de estos ángulos es para hacer vibrar la pelvis renal. A la hora de hacer vibrar la pelvis renal, lo que vamos a buscar es si se produce o no dolor. Y hemos dicho que el riñón propiamente no duele. Lo que va a doler es la pelvis renal, y para eso son la valoración de la puño-percusión lumbar, costo vertebral y costo muscular. Esta imagen es para valorar cómo es la irradiación del dolor ureteral en relación a la migración de cálculos, fundamentalmente. El dolor renal y renoureteral, en relación a los cálculos, se inicia en la región posterior, en la región lumbar. Por decirles, en este paciente, en la región posterior lumbar izquierda. Ahí la tienen ustedes. Más superior el dolor renal y más inferior el dolor renoureteral. Generalmente este dolor avanza hacia la región anterior. El ureteral, el renal se queda fijo en la zona anterior, y el ureteral tiene una migración hacia los flancos, hacia el hipogastrio y hacia los genitales. El dolor ureteral, entonces, en este caso es migratorio. La irradiación anamnésicamente preguntada nos va a dar esos lazos. Paciente sentado, se coloca la mano en la área que hemos hablado de los ángulos costo muscular y costo lumbar, y se hace el golpe sobre la misma, un golpe seco, que, como lo ven en este ejemplo, para buscar justamente si se despierta o no en la zona renal. Ahí tienen otra posición. La auscultación. La auscultación es una valoración que se hace para buscar sonidos, en este caso soplos. Así como se buscaba en la región anterior del abdomen cuando hacemos aparato digestivo soplos fundamentalmente de aneurismas arteriales de la aorta, justamente en el nacimiento que se hace de las arterias renales, igualmente, siguiendo este ejemplo de los soplos de las arterias renales juntamente en la bifurcación de la aorta, igualmente se trata de buscar los mismos, ¿no? Buscando soplos arteriales. Los soplos arteriales hay que buscarlos en las zonas, en este caso, costo vertebral, costo lumbar, en la región anterior, a mitad de camino, ¿no? Entre el ombligo y la zona final del esternón, a mitad de camino, justamente ahí se produce la bifurcación de las arterias renales. El hecho fundamental es que los soplos arteriales son de tipo sistólico, y es muy importante buscarlos si la anamnesis, ya que ya hayan hecho ustedes el estudio cardiovascular, si la anamnesis
nos orienta a la necesidad de buscarlos. Hecho esto, la ectoscopía, la anamnesis, la afiliación, la enfermedad actual, los antecedentes personales, los antecedentes familiares, hecho el examen físico general, el torácico en relación al aparato respiratorio, aparato cardiovascular, el abdominal en relación al aparato digestivo y ahora al aparato geniturinario, es importante recordar la valoración de los genitales externos del hombre y de la mujer. El médico general está preparado para el examen ginecológico y el examen urológico básico. Cuando los problemas son más complicados, cuando la necesidad de buscar actos quirúrgicos en ambos tipos de patologías en relación al hombre y la mujer, entonces sí, ya tenemos que derivar al paciente, mujer, a ginecología, mujer sin embarazo a ginecología, mujer embarazada a obstetricia, el varón genitalmente también es valorado por el urólogo. Entonces, es importante recordar, ejemplo, en la parte ginecológica en la mujer, ¿no? La exploración externa y la exploración interna. La exploración externa, que lo podemos hacer como un estudio general del paciente, en este caso de la paciente, está en relación justamente al monte de Venus, a los labios mayores y menores de la vagina, al meato uretral, al clítoris, al introito vaginal y al pirineo. La parte interna, si nosotros somos acuciosos en el hecho de investigar el problema en la mujer, sabemos que esto tiene que estar en relación a la vagina, al cuello uterino, al útero, a los ovarios, a los músculos pélvicos y a la pared rectovaginal. Como les digo, en una primera instancia el médico general está preparado para poder valorar los problemas básicos de la enfermedad en la mujer. Cuando necesitamos mayor ampliación del conocimiento y mayor ampliación, sobre todo de tipo quirúrgico, entonces va a ginecología, mujer sin embarazo, y a obstetricia, mujer embarazada. El monte de Venus, todo lo que Dios nos da es necesario para todo lo que es la actividad física del hombre y de la mujer. En este caso, el monte de Venus tiene una relación justamente a evitar los traumatismos en la actividad sexual. Y por lo tanto, ¿no? El monte de Venus tiene la acumulación de la grasa, ¿no? En el hueso púbico, tiene el asentamiento del vello pubiano, ¿no? Y todo esto, como les digo, para amortiguar, ¿no? El tratamiento físico en la relación sexual. Entonces, todos estos elementos de juicio, el alumno y finalmente el médico tiene que tener conocimiento, sea cual sea su especialidad. Por lo tanto, es importante recordar los mismos. Saber que actualmente la medicina científica está en relación a valorar a la mujer en una posición de litotomía, así es el término que se utiliza, posición de litotomía, la forma más adecuada de la experiencia de la medicina a través del tiempo para examinar los genitales externos e internos de la mujer. Acá el nombre de posición es la litotomía. En la parte externa, la mujer puede tener problemas muy simples como son el aumento de volumen y el dolor intenso que tiene en la glándula de Bartolino. La glándula de Bartolino se contamina a través del orificio de secreción por infecciones de enfermedades de relación sexual.
Y por lo tanto el médico debe conocer justamente la posición, ¿no?, de los orificios de las glándulas de Bartolino para poder valorar los mismos y poder derivar a la paciente, si uno no puede solucionar el problema, a una especialidad. Recuerden que todo no es Lima, que ustedes están siendo formados para poder valorar a sus pacientes en cualquier parte del Perú. Más adelante van a llevar ginecología y van a llevar obstetricia. Y eso los hace superiores en el conocimiento total de las profesiones paramédicas que nos acompañan. Llámese obstetricia, llámese enfermería o llámese tecnología. Esto es para verificar lo que es la palpación de la vagina en la mujer, ¿no? La palpación es bimanual. La mano derecha que ingresa a la vagina para valorar el cuello uterino, levantar el cuello uterino y con la mano izquierda por la región del abdomen palpar el mismo, el útero. Todos estos conocimientos son previos porque después van a repetirlos cuando hagan ustedes ginecología y después hagan obstetricia. En ese momento ya el médico no les va a hacer todo este conocimiento que estamos relacionando nosotros. Ustedes ya van con el conocimiento. Ahí tienen otra posición. Normalmente, la mayoría de las mujeres, el 80% diríamos nosotros, tienen el útero en anteflexión. Son fácilmente abordables con la mano, con la región anterior en el abdomen y palpados con el mismo, con los colocados por la mano derecha, ¿no?, empujadas hacia arriba para poder palpar el útero. Esa es la gran mayoría de mujeres, la anteflexión del útero. Pero hay una minoría de ellas que tienen el útero en retroflexión, como se ve en la imagen, en retroflexión. Eso no significa que sea anómalo, por si acaso. No es bueno ni malo, solamente son posiciones que muchas mujeres, su organismo tiene esa posición y el médico tiene que saber reconocer el mismo, ¿no? La anteflexión del útero, que es la forma mayoritaria, y la retroflexión, la forma minoritaria. Pues bien, el enfoque del examen y el registro que debe tenerse en la historia clínica. Los genitales externos, hay que valorar el color, la pigmentación, la forma, la simetría, las secreciones y las lesiones. Las estructuras vaginales, debe valorarse la integridad de la piel, la posición y forma del cuello uterino, el color, la característica del orificio cervical. La mujer que no ha tenido hijos es puntiforme, me refiero al orificio cervical del cuello uterino, y la mujer que ya tuvo hijos es horizontal, es una raya horizontal. Hay que valorar las lesiones y las secreciones del cuello, hay que valorar el tono muscular vaginal, sobre todo en mujeres que han tenido ya varios hijos, en que pueden perder la orina en forma espontánea, justamente por el prolapso vaginal que pueden portar las mismas. Tiene que valorarse el útero, ya hemos visto las posiciones, la forma, la consistencia, la movilidad, si hay masas o no, si produce dolor o no, y las molestias a la palpación. Normalmente no debe haber molestias, o sea, dolor. No hay. A la palpación también se ha valorado los anexos como son los ovarios, masas o no que pudieran asociarse a ellas, ligamentos, tamaño, entorno, consistencia y molestias a la palpación que refiriera la paciente. Todos estos elementos debemos tener a la mano, tenemos que conocer, por eso es que se les da. Como les decía, el estudiante, cuando llega a ginecología, ya debe tener todos estos elementos
en el conocimiento y fijado los mismos. Pasamos finalmente a los masculinos, que sí son más fácilmente abordables y puede ser diagnosticado y valorado en un paciente. Normalmente, cuando hacemos la práctica de genio urinario con nuestros alumnos en los hospitales, les mostramos las técnicas del examen físico de los genitales masculinos, del varón. De la mujer sí lo dejamos ahí porque ya lo van a hacer en ginecología, pero en el varón sí generalmente les enseñamos las técnicas de abordaje para examinar, ¿no? Pues bien, en el varón lo fundamental es conocer los genitales externos, casi todo es externo, los testículos y el epidídimo, las vías espermáticas. Cuando hablamos de las vías espermáticas estamos hablando de los conductos deferentes, la vesícula seminal, los conductos eyaculatorios, la uretra. En forma interna, sí valoramos las glándulas anexas, como son la próstata, a través del tacto rectal. En la práctica se les va a enseñar la técnica del tacto rectal para valorar la próstata y para valorar también el recto desde el punto de vista de gastroenterología. Pero en este punto, desde el punto de vista geniturinario, la próstata y las glándulas pulvoretrales que tienen que ser valoradas con tacto. Finalmente, el órgano de copulación, el pene, que también tiene patologías que se observan y son fácilmente diagnosticadas por el médico. La observación del pene es muy importante porque el paciente no escoge, el paciente varón no dice yo tengo problemas de problemas urinarios y tengo problemas genitales y voy a buscar un urólogo. La gran mayoría, el 90% no saben eso, van y buscan al médico, porque el médico es el que les va a revisar. Y el médico tiene que estar preparado justamente para valorar los problemas externos que pudiera tener el paciente. La anamnesis, como les he dicho, es la que nos va a orientar, ¿no? Entonces hay que valorar el glande, hay que valorar el prepucio, hay que valorar la inserción del prepucio y podremos ver muchas veces, observar verrugas venéreas que están producidas justamente por virus, los papilomas. Vamos a valorar el orificio central de la uretra, el meato urinario, pero podemos observar la hipospadia cuando el meato urinario está bajo. Podemos encontrar lesiones en relación a herpes genital que son repetitivas. Una vez que el paciente se infecta de este virus del herpes genital, el herpes 2, el herpes simple 2, puede tener cada cierto tiempo aparición de las vesículas. Y el médico tiene que saber diagnosticar. Observando las mismas y su evolución va a ser un diagnóstico adecuado. El chancro sifilítico ahora es poco frecuente ya. La sífilis sigue siendo una enfermedad sistémica, pero el chancro sifilítico con el uso de los antibióticos que se utiliza en grandes cantidades ha abortado o ha decapitado la sífilis primaria. Muy poco vemos pacientes con el chancro sifilítico, que es único, indoloro, duro en el glande. Podemos observar las neoplasias, el carcinoma del pene. Ahí lo tienen. Todo eso ingresa por medicina general y después por medicina interna y después se deriva al urólogo. Por eso es importante el conocimiento. Si estamos en provincias, si estamos en zonas inhóspitas a las que nosotros vamos a hacer nuestro serum o a trabajar en forma permanente, nos volvemos expertos en todas las especialidades. El prepucio, hay que valorar el prepucio para ver si este paciente tiene grande el prepucio,
¿no? Que le crea problemas de infecciosos, que le crea problemas de relación sexual, que le crea problemas a la esposa, a la pareja, en relación a infecciones urinarias. Entonces, hay que valorar el prepucio. Hay que valorar el dolor que puede haber en la zona testicular, en el escroto, un dolor intenso, irradiado como electricidad, sobre todo cuando hay esfuerzos. Observamos al paciente, vemos al paciente y encontramos lo que se llama la dilatación de venas, el varicocele. Es como si fuera una zona de varicis en las piernas, el varicocele. Y es doloroso, el paciente va por el problema de varicocele. Cuando se palpa, hay técnicas para palpar el epidídimo, para palpar el testículo básicamente, conociendo el polo superior, el polo inferior, la consistencia del testículo, derecho e izquierdo, el nacimiento del epidídimo. Recuerden que el epidídimo es la zona en la que el cáncer genital puede agruparse, o también la tuberculosis. Por eso es importante que el médico sepa palpar el epidídimo. Los síntomas de los testículos están en relación directamente al hecho de tener o no tener lesiones. Lógicamente que el paciente puede observar lesiones, pero puede decirnos si hay dolor o no hay dolor, si hay crecimiento o no hay crecimiento, y todo ello generalmente lo hace cuando el proceso de enfermedad ha avanzado. Muy pocos hombres buscan atención médica con sintomatología leve o lesiones leves. La gran mayoría, cuando nosotros vemos al paciente, es porque ya tiene un proceso crónico o un proceso de, no de días, sino de semanas, muchas veces. Por lo tanto, la sintomatología que el paciente nos cuenta tiene que ser tomada en cuenta y orientarnos a buscar problemas que hubiera. ¿Cuáles podemos tener? Dolor del testículo, sangre en el semen, secreción en el pene, manifestaciones generales como son la fiebre, dolor inguinal, la dispareunia, que es el dolor durante las relaciones sexuales, no es, no es disuria, sino dispareunia, ojo el término dispareunia, hombres y mujeres, dolor en las relaciones sexuales, la disuria que ya hemos hablado, el proceso inflamatorio del escroto, ¿no? Y todos los elementos de sensibilidad alta que tiene el área genital en el varón. La alta irrigación y la alta ramificación nerviosa hace que esa zona testicular del escroto sea altamente sensible. La palpación, por supuesto, tiene que hacerse en forma muy estricta, con guantes esterilizados, en forma muy privada y buscando cada uno de los elementos que hemos conversado, como son el cordón espermático, el conducto deferente. Ahí tienen un diagrama en corte sagital de cómo se están los órganos dentro del escroto, el testículo, el epidídimo, ¿no? Y todos los elementos que pudieran tener con ellos, como es el conducto deferente, finalmente la uretra. El epidídimo, ya hemos conversado, que está en relación justamente por encima del testículo, en la zona donde se asienta los problemas inflamatorios infecciosos como la tuberculosis y después las neoplasias.
Ahí tienen ustedes las técnicas de palpación descritas en la diapositiva. Normalmente hacemos los exámenes en el hospital a nuestros pacientes y recuperar los mismos. Los elementos y el edema escrotal. El edema escrotal es muy... No sé si tengo acá... El escroto puede contener un líquido dentro del mismo. Y por lo tanto, mediante una linterna, alumbramos el escroto y si se alumbra como si fuera una lámpara, es líquido, hidrocele. Si no se alumbra, es tumor. La próstata y las glándulas vulvoretrales que el varón tiene y que se examinan por tacto rectal. La técnica de tacto rectal la estamos colocando ahí, lo puedan leer. Pues bien, son los elementos básicos del conocimiento teórico que ustedes deben tener en la reunión para comenzar a perfeccionar los temas en relación a la historia clínica. Y con ello entrar ya a los síndromes, los síndromes urológicos que van a ser tratados durante estas 2 semanas. Por lo tanto, denle una revisada a todo lo que hemos conversado y conversar en forma más fluida en práctica. ¿Algún comentario? Si no hay ningún comentario, entonces quedan ustedes para el día de mañana comenzar a confeccionar su historia y, por supuesto, a conversar con sus pacientes y sus profesores en relación al mismo. Hasta pronto. Hasta pronto, doctor. Cuídese. Gracias.